Listo, ya estamos aquí desde Ciudad Madero, Tamaulipas, México, para todas las naciones. El santo bendito sea, Akadosh Baruj Hu, les bendiga a todos. Los que siguen, ven estos videos y los que se sigan suscribiendo, muy bien, gracias. Y denle manita arriba si usted no está suscrito. Denle clic ahí en la campanita, quiero decir, para que le lleguen a tiempo las notificaciones y manita arriba cuando termine y compártalo para que usted sea de bendición a otras personas. Entonces aquí estamos revelando y mostrando la bendita Torá, la enseñanza con secretos y misterios revelados de la palabra para edificación de todos los oyentes. Señor les bendiga, de todos los que creen en el Señor. Vámonos directamente a la palabra con otra poderosa semilla de el Señor, de la Torá de la Biblia. Váyase a ver el libro de Juan, capítulo 2. Vamos a ver, hablar ahí acerca de las bodas de Caná. ¿Qué es las bodas de Caná? Bueno, ahí habla de un pasaje de Yeshua, donde Yeshua hace su primer milagro ahí. Cuando Yeshua entra, el primer milagro que hizo es ahí, en unas bodas, imagínese usted. Entonces, en estas bodas, Yeshua y sus discípulos fueron invitados, juntamente con su mamá. Se llama mamá aquí en la Biblia, pero ahorita usted se va a dar cuenta que Yeshua no le decía mamá, ¿verdad? Por algo no le decía mamá. En algunas traducciones le ponen mamá o madre, pero aquí no dice, en el original no dice mamá ni madre, le dice nada más mujer, a Miriam o a María como se le conoce. Vamos a leer este versículo y vamos a sacar la revelación espiritual que hay ahí para nuestro beneficio, para edificación de nuestras vidas y para bendición de todas las áreas de nuestras vidas. Dice el versículo 1 en el Juan capítulo 2. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Ahí le ponen madre, el que está narrando le pone madre, pero Yeshua nunca le dice madre. ¿Me explico? Versículo 2. Y fueron también invitados a las bodas Yeshua y sus discípulos. Ajá. Y faltando el vino, la madre de Yeshua le dijo, no tienen vino. Yeshua le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Yeshua le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, saquen ahora y llévenlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Yeshua en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Ok? Hasta ahí. Estamos viendo este milagro de Yeshua. Convirtió el agua, aquí tengo agua, es como si ustedes están viendo este recipiente de agua y de repente ¡pum!, se convierte en vino. Entonces, este pasaje nos muestra el poder que tenía Yeshua aún en la naturaleza. ¿Ok? Qué poder tan tremendo, ¿no? ¿Se acuerdan de las aguas cuando Moisés también con su vara cambió las aguas en sangre allá en Egipto, en las plagas? Bueno, entonces, qué poder, ¿verdad? Del Eterno. Pues Él es el creador de la naturaleza, de todo lo que hay, de todo lo que existe. Entonces,
vamos a escudriñar tantito y aprender qué nos quiere decir el Señor para nuestras vidas. Es que estos son pasajes que pone aquí en la Escritura el Señor, pero traen una revelación espiritual. ¿Ok? Traen un trasfondo espiritual de sabiduría y secretos y misterios para nuestra vida espiritual y también para nuestra vida aquí natural, física y material. ¿Ok? Primero tenemos que entender, hermanos, que todo lo que está creado fue hecho por el Señor. Es decir, de lo invisible se creó todo lo visible. Y de lo que vemos ahora creado físicamente con nuestros ojos físicos, esos estaban en la mente del Eterno primero. De ahí salen todas las cosas. Él creó todo porque Él es el Todopoderoso. Entonces, quiero que quede bien claro esto, porque en el mundo espiritual dice la palabra que ahí existen todas las cosas. ¿Sí? En el libro ¿cómo se llama? Hebreos, en el libro de Hebreos, y en el capítulo 11, y en el versículo 3, dice ahí que todas las cosas que vemos aquí creadas se hicieron de lo que no se veía. ¿Sí? Fueron hechas, dice, de lo que no se veía. No se veía, pero ya existía. Porque en Yahweh, en el Eterno, todas las cosas son y existen. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Nada más las manifestó, las materializó y se crearon todas las cosas. Ajá. Él puede hacer que la naturaleza cambie, valga la redundancia, su estructura natural. Ese es el poder, porque Él tiene el poder sobre todas las cosas. Ahora, ese mismo poder de cambiar la naturaleza de las cosas se le conoce como un milagro. Por ejemplo, hay milagros creativos. A una persona que está enferma, que el Señor le hace un milagro. Por ejemplo, una persona que tiene el pie plano y de repente no puede caminar bien y de repente se ora por esa persona y al pie se le hace el arco, la curvatura y ya puede caminar bien la persona. Ese es un milagro creativo. ¿Sí? O si le falta algún hueso, algún nervio, algún tendón, algún órgano y el Señor lo hace, es un milagro creativo, es decir, hace una creación. ¿Y de dónde salió esa creación? De lo que existe en esa megamente, en esa mega esencia llamada Elohim o Dios, como se le conoce, a Yahweh. Bueno, porque quiero que aprendan este principio, porque aquí nos va a revelar algo el Señor para nuestras vidas, para cómo nosotros, con este principio de aquí que estamos, pues vamos a ver ahí, con este principio vamos a aprender una verdad espiritual que nos va a traer bendiciones y milagros a nuestra vida natural, física y material. Dice que convirtió el agua en vino. Iban con él sus discípulos y su mamá, ¿verdad? Su madre, dice aquí. Y faltando el vino, dice en el versículo 3, faltando el vino. En lo natural, pues qué pena para los novios, porque se quedaron sin vino, era una vergüenza, ¿verdad? Porque imagínense los invitados y ya no les iban a dar, ¿qué iban a decir de ellos? Iban a hablar, iban a quedar mal con toda la sociedad. Entonces, lo primero es eso. Dice que faltando el vino, les faltó, se les terminó. La madre de Yeshua le dijo, no tienen vino. Y Yeshua le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? O sea, ¿a mí qué? Es lo que le está diciendo. ¿Y qué? ¿Yo qué tengo que ver en esto? ¿Por qué me dices a mí? Pero él la respetaba porque en su naturaleza humana era la mujer que lo había traído aquí, al mundo. Pero él es el mismo Elohim hecho carne. Aquí quiero que me atiendan esto, también vamos a meter esto, porque es
la mamá de Yeshua hombre. ¿Sí? Pero en realidad, ella, Miriam, fue creada por Yeshua. ¿Me entiende? La palabra dice que todas las cosas fueron creadas por medio de, por él y por medio de él y para él. O sea, de la palabra, del verbo de Yeshua, todas las cosas fueron creadas, dice en el libro de Juan, capítulo 1, ahí dice que todas las cosas fueron hechas por él, por medio de Yeshua, el verbo, la palabra, todo lo que hay. Pero vino a nacer por medio de Miriam, que era un conducto especial, porque era una mujer pura, limpia y temerosa del Eterno. Entonces por ahí nació, era el medio por el cual utilizó Yeshua para nacer. Bueno, pero él le dice, mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha venido mi hora. ¿Qué significa eso? Le está diciendo, todavía no es el momento que yo empiece a manifestarme aquí como el Mesías, como haciendo milagros. Pero pues tiene que respetar a tu mamá, porque él es un ejemplo. Entonces, ¿qué hacer? Si la desobedece a la mamá, ¿qué dice la palabra? Es pecado. ¿Sí? Y entonces, si es pecado, ya no puede dar su vida por nosotros. Porque no nos puede salvar, porque sería un pecador. Solamente Yahweh acepta una ofrenda limpia, pura, sin mancha, sin pecado y sin maldad. Y ese solamente es Yeshua, nadie más. Todos los demás pecados. Miriam también, o sea, la mamá, más que tenía fallas muy poquitas y pedía perdón, fue el vaso perfecto. ¿Ok? Pero, entonces Yeshua dice, ok, como se le nota aquí hasta la expresión como medio molesto, ¿verdad? ¿Qué tienes conmigo? Todavía no llega mi hora, o sea, todavía no es lo... Por eso hasta dice mujer, porque en realidad ella es creada por él. No es que sea la mamá de Yeshua, porque Yeshua es el mismo Elohim. Luego dice, versículo 5, su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que él les dijere. O sea, ya les dijo el que no. Y le dice, hagan lo que él les diga. O sea, como diciéndole, hazles el favor. ¿Ya? ¿Ustedes conocen a las mamás o no? ¿Sí o no? No, que no sé qué, hazlo, ándale. Un hijo obediente le hace. Entonces, ok, le dice Yeshua, el versículo 6, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua. O sea, les cabía bastantita agua. Yeshua les dijo, llenen estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Ahora vamos a entrar en la revelación espiritual. ¿Sí? ¿Qué es el agua? Espiritualmente hablando. El agua simboliza la palabra del Eterno. Ajá. Dice la Biblia que la palabra es la que nos purifica. ¿Para qué nos purifica? Para que nos santifiquemos al Eterno. Dijo el apóstol Pablo, por la purificación, por la santificación y la purificación del lavamiento en agua, en la palabra. Está clara, dice la palabra, el lavamiento por la palabra. Entonces, la palabra simboliza el agua para lavar, para limpiar. Una persona se limpia leyendo la palabra del Eterno. Una persona se limpia estudiando la Escritura. ¿Sí? Es como si tú te das un baño ahí en la Torah, te metes a esa piscina de agua. ¿Por qué? Porque la palabra te va lavando. Si tú eras un ladrón, la palabra te dice, no robes porque los ladrones serán echados al infierno, al lago de fuego ardiendo. Tenías esa mancha de que eras ladrón, la palabra te empieza a lavar y te empieza a quitar esa mancha, porque tú la obedeces.
Bueno, la palabra simboliza el agua simboliza la palabra. Entonces, el agua, ahí dice que usaban los judíos para hacer su purificación, por eso dice ahí. Es decir, la palabra purifica. ¿Para qué? Para que a la postre nos santifiquemos, es decir, nos apartemos para el eterno. Así es como procede todo esto. Si yo no leo la palabra, no me voy a estar limpiando. Y tenemos que estarla leyendo constantemente y nos va limpiando, limpiando, limpiando. Hay una historia de un sabio y un joven que quiere aprender de ese sabio, de la Torá. Quiere aprender el joven. Y le dice, ¿cómo puedo llegar yo a limpiarme y a ser sabio completamente como tú? Yo quiero llegar a ese nivel. Y entonces el sabio le dice, bueno, vamos a empezar con la enseñanza que te voy a dar. Tú me vas a obedecer si quieres llegar a ser sabio. Bueno, ¿qué hago? Mira, le da una canasta de mimbre. ¿Sí conocen las canastas de mimbre? Y le dice, toma esa canasta y ve al río y tráemela llena de agua. Y la traes llena de agua hasta este lugar. Y iba y la metía y venía corriendo y el agua se le vaciaba, no alcanzaba porque pues obviamente. Y otra vez, vuélvelo a hacer. No, pero es que no se puede, vuelve. Y otra vez, y otra vez. Y así lo vas a estar haciendo hasta que traigas el agua aquí. La mete en el agua y la mete en el agua y la mete en el agua y no se puede y hasta que se cansa y dice, no, ya no. ¿Qué voy a aprender de esto? ¿Qué sabiduría voy a aprender? Yo quiero que tú me enseñes esos misterios, esas cosas profundas. Yo quiero ser sabio como tú. Bueno, ¿qué aprendiste de que fuiste a llevar al agua y a traer la canasta de mimbre? El agua en la canasta. No, pues aprendí que no se llena. Pero ya te fijaste en la canasta, ya la miraste. ¿Qué le notas? ¿Cómo la ves? Pues la veo más limpia. La veo más blanca. Ya no tenía la mancha sucia que tenía aquí de polvo. Y empezó a ver la canasta. Y entonces le cayó el 20 al muchacho. Ah, ya entendí. El agua, la palabra, me limpia. Estando constantemente metiendo la canasta, es decir, mi vida, en el agua, que es la Torah, la palabra, me está limpiando. Porque a veces no nos limpiamos de la noche a la mañana. Solamente con la lectura de la Torah, con fe, creyendo, te va limpiando. Y nos está hablando de constancia, de constancia, de constancia. Bueno, eso simboliza el agua. El vino. ¿Qué simboliza el vino? La Torah en la palabra. El agua simboliza también otras cosas, no nada más, digo, el agua simboliza no nada más la palabra, otras cosas. Entonces, el vino simboliza en la palabra, en la Torah, la alegría también. ¿Sí? Porque, por ejemplo, es una analogía con la alegría que da el vino cuando se emborrachan, es una alegría ficticia, pero el verdadero vino es cuando nos embriagamos de la presencia del Eterno, y entonces estamos alegres y felices. Ese es el verdadero vino, la alegría espiritual que nos da al estar en oración, en comunión y siguiendo al Señor. Entonces imagínese usted la revelación que nos está dando el Señor aquí. Convirtió el agua en vino. Ahora, vino en la palabra significa también, la palabra vino en hebreo, la gematría, es decir, el valor numérico de la palabra vino en hebreo la palabra es yayin. Yayin, para los que entienden esto,
Si no entiende, no se preocupe. Va a entender la profundidad. Yayin se escribe una yud, dos yud, 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 nun. Ajá, yud, yud, nun. Estas son 3 letras hebreas. Una se llama yud, la otra también es otra yud y la otra se llama nun. ¿Ok? Y estas 3 letras tienen un valor. Cuando usted las suma, da el número 70. ¿Y qué tiene que ver con que dé el número 70? La palabra yayin, vino, en hebreo, yayin, significa y tiene el número 70, el valor numérico 70. Y otra palabra correspondiente con el número 70 es sod, en hebreo, sod. Y sod se escribe con 3 letras hebreas, una se llama samech, otra se llama vav y otra se llama dalet. Y estas 3 letras, la samech, vav, dalet, nos da el número 70. ¿Ok? Entonces, fíjese usted la revelación que nos está dando el Señor aquí. 70 vale el número sod. Sod vale 70 también. Y sod significa secreto. Sod significa también lo que está ahí oculto, misterioso, pero es un secreto. Quiere decir también como una comunión, como una conexión, como una consulta. Entonces, como corresponde yayin, el número 70, y sod, número 70, significa que el vino simboliza también el secreto de Yahweh. Usted ha oído decir, por ejemplo, que dicen, los borrachos dicen la verdad. Y los borrachos, cuando andan borrachos, sacan los secretos de su corazón. ¿Verdad? Uno que anda embriagado saca los secretos de su corazón. Y después ya, en lo natural, ya después se anda arrepintiendo. Pero ese es el significado. Entonces, yayin significa, su número es 70. Y sod significa secreto, que es el número 70. Es decir, nos está diciendo Yahweh, el vino revela los secretos. Entonces, cuando Yeshua nos está diciendo aquí que Él convirtió el agua en vino, nos está diciendo que la palabra, cuando tú lees la palabra, la estudias verdaderamente con pasión y quieres conocer, investigas, indagas, estudias, la palabra se te va a convertir en un secreto revelado para tu vida y de ahí te va a dar la salida para cualquier situación. Eso se le conoce también en griego como el rema, es decir, la revelación, lo oculto que está ahí para una revelación para tu vida, para cualquier área o asunto que estés pasando en tu vida. No es nada más una historia de que él fue y estuvo en unas bodas y hizo un milagro, que también es para darnos a conocer que él hace milagros, o el primer milagro, pero aquí la revelación es de que la persona que lee la palabra, que es el agua. Además, la palabra dice que el agua se te convierte, que corre en tu interior como aguas vivas. Esa agua, cuando tú estudias con verdadera fe, con verdadero anhelo, con deseos, con hambre de la palabra, dice la alabanza que cantamos, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti Elohim, el alma mía. Es que mi alma quiere recibir los secretos, los misterios, pero ¿cómo los recibo los misterios, los secretos del vino del cielo? ¿Cómo los recibo? Leyendo la Torá, convirtiendo el agua en vino. Tú puedes convertir el agua en vino. Si tú estudias la palabra con fe, la analizas, la meditas, la meditación es importante, tú puedes convertir el agua en vino. Por ejemplo,
Hay secretos aquí en la Torah que ya son conocidos, pero hay otros que hay que irlos revelando. Están aquí en la palabra, pero no han sido revelados todavía, pero están aquí en la palabra. No son revelaciones que salen de aquí y de allá, a alguien que se le ocurrió, no, están aquí en la palabra. Pero la palabra es infinita. Podemos revelarlo, el tiempo que tenemos aquí podemos ir revelando, pero nunca termina. Cuando estemos con Yahweh también vamos a seguir aprendiendo más y más revelación, porque es infinito, Él es eterno, no hay fin. Él es la palabra, es la Torah viviente, es Yeshua. Y entonces, dice, todavía no es tiempo de que reciban el vino. ¿Está entendiendo? Se les terminaron los secretos. ¿Y para qué son los secretos? Yeshua le decía a los discípulos, a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino de los cielos, a ustedes. ¿Y quiénes eran ellos? Los que andaban pegados con él, los que querían oírlo, porque él es la Torah viviente, él es la palabra. Ellos querían también aprender a convertir el agua en vino. Al oír a Yeshua, ellos era la palabra viva, y se les revelaban los misterios del vino, y entonces les daba alegría y gozo, porque cuando te revela el Señor un misterio, que estás en un asunto difícil y el Señor te revela la salida aquí con un secreto que viene aquí en su Torah, pues tú te pones alegre y feliz, es el vino. De eso es lo que está hablando. No está hablando de una boda y una guarapeta que se pusieron ahí. Está hablando de secretos, de misterios, que son de provecho para el ser humano, para el hombre, para el creyente, para su vida espiritual y también natural, física y material aquí. Si tú no tienes secretos, no vas a poder salir de donde estás. ¿A quién les son dados estos secretos? Los secretos son para aquellos que los quieran, para quien lo quiera. El que tenga hambre y sed de justicia será saciado. Mire lo que dice la palabra más adelante. Versículo 6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Estaban allí, dice, 6 tinajas de piedra. ¿Qué es eso? 6 tinajas. ¿Qué significa? Bueno, las tinajas eran 6. El número 6, estoy hablando un poquito de gematría o numerología. El número 6 simboliza al ser humano. Estas tinajas en realidad no está hablando aquí de unas tinajas naturales, pero para nuestra vida espiritual, para nuestro beneficio, está hablando del ser humano. ¿De qué eran las tinajas? De barro, de piedra. Está hablando del ser humano. El día sexto fue creado el ser humano por Yahweh. Y esas tinajas, es decir, esos recipientes que somos nosotros los seres humanos, los creyentes en el eterno que queremos la palabra, somos recipientes que contenemos agua. Dice que los recipientes eran para agua. ¿Pero qué creen? El Señor los hizo para vino. No nada más para agua. Porque podemos leer la palabra por encimita, pero no aprendemos a veces ni papa, porque no estudiamos ni meditamos en ella, ni sacamos la revelación profunda que hay. Usted puede, por ejemplo, comerse la cáscara de una naranja, pero la cáscara no le da tanto provecho como la misma naranja, el jugo de naranja que está allá adentro. ¿Me explico? Así es la Torah. Si la leemos por encimita es la cáscara, es la vestidura, pero adentro, es decir, en el interior de la Torah, en los secretos ahí trae la revelación para tu vida y mi vida. Te trae revelaciones para tu vida económica, para tu vida física, en tu cuerpo.
te trae revelaciones para tu familia. El Señor, a veces vemos una escritura y creemos que es una historia nada más. No, esas historias, dijo Pablo, son ejemplos y enseñanzas para nosotros, para revelarnos secretos y misterios para salir y transitar aquí en la vida con bendición. ¿Me entienden? Porque las bendiciones de Yahweh, no crea que nada más es por decir gloria a Dios, aleluya. No. La palabra dice en el libro de Proverbios, digo, gloria de Yahweh es de cubrir un misterio, pero gloria del rey es el investigarlo. ¿Y por qué Yahweh nos deja aquí en su Torah oculta su bendición? Porque en las bendiciones, los misterios de bendición son para aquellos que tienen hambre y sed de la palabra del Eterno. Son para aquellos que quieren profundizarse en las Escrituras, que quieren convertir el agua en vino. Tú puedes convertir, hermano, hermana, amigo, amiga, ya que me ves también en emociones, convertir tu pobreza en riqueza, la enfermedad en salud, la desgracia en felicidad, el caos en orden, porque para eso está dada la palabra. Dice que la palabra habló en el principio, la palabra. ¿Y qué fue? Se convirtió en vino. Es decir, en lo hecho, en lo creado, en la forma. Así cuando tú lees la palabra del Eterno y entiendes el secreto y el misterio, entonces tú hablas y se materializa aquello que tú deseas y anhelas, aquello que tú quieres. Eso es cambiar el agua, la palabra, en vino. Los que beben el vino, esos son los bienaventurados, los bendecidos, los que beben el secreto de Yahweh. Una persona que nada más lee simplemente la Biblia de corridito y ni se acuerda, ni la estudia, ni la medita, va a tener algo de ayuda, pero no va a tener los secretos del Eterno. No va a beber del vino, el vino dulce, dice la palabra. El vino más dulce que nada, que la miel. Entonces, este vino del cual yo les estoy hablando, es que se te va a manifestar el gozo y la alegría en tu vida. Por eso la gente no tiene ese gozo y esa alegría en su vida, porque no leen la palabra. Y no solo es leerla, algunos la leen, sí, pero no se profundizan y no la ven con gozo, con alegría, no la anhelan, ¿me está entendiendo? La leen a veces hasta por compromiso, por decir, voy a leer la palabra, a ver qué veo, a ver qué. No, voy a leerla porque ahí me va a hablar mi Padre. Ahí me va a revelar los secretos. Va a cambiar el agua en vino. ¿Sí? Si tú no tienes trabajo, tú vas a la palabra, al agua. Y aquí te dice cómo hacerle. Tú la sigues y esta palabra la conviertes en vino. Se te reveló aquí el secreto, los misterios, y entonces se te materializa el trabajo. Así es como funciona esto. Aquí el Señor dijo, echen el agua en esas tinajas, es decir, en ti, echa el agua aquí adentro, pero llénalas, dice, hasta arriba, llénate de la palabra del Eterno. Hay gente que nada más quiere estar un cuarto de lleno, otros nada más medio lleno, bueno, algo es algo, otros 3/4 de lleno, pero ahí le dijo Yeshua, llénalas hasta arriba, hasta el tope, es decir, una revelación profunda del Eterno. Bendito es el Eterno. ¿Y qué pasó? El milagro. ¿Quieres milagros en tu vida? Ahí está el secreto.
Se convirtió el agua en vino. Las tinajas tienen que estar limpias para poder convertir el agua en vino. ¿Y por qué estaban limpias las tinajas? Porque era agua y agua y agua y agua, le echaban agua a las tinajas, le sacaban agua y agua y agua. ¿Y cómo estaban las tinajas por adentro? Lavadas, limpias. El vino no se puede, es decir, el agua no se puede convertir en vino cuando la tinaja está sucia. Porque si se convierte en vino, puede ser vino mezclado, contaminado. Si tiene moho ahí, las tinajas viejas, imagínense con moho ahí, con herrumbre. Muchas veces se confunde el verdadero vino con el vino mezclado. Hay algunos que dicen tener revelaciones y sabiduría y que te enseñan que son revelaciones nuevas, pero no vienen en la Torah. Parece que son del Elohim de Dios, pero no son de Dios. Estos misterios solamente les es dado a los discípulos. ¿Quiénes iban con Yeshua ahí? La mamá y los discípulos. Fueron invitados a estas bodas. Y luego dice la palabra ahí, en el versículo 7, Yeshua dijo, llenen estas tinajas de agua, y las llenaron, ¿hasta dónde? Hasta arriba. ¡Wow! O sea, métete a leer la palabra, métete a estudiarla. Si no a la primera no la entendiste, vuélvela a releer. Y si no entiendes, mire, ya le dije, búsquese. Hay unos que empiezan, a veces no conocen ni las palabras en español aquí, bueno, pero búsquese aunque sea un diccionario que tenga ya a la mano, porque a veces en la Torah, en la Biblia, vienen algunas palabras en español medio raras que la gente ni siquiera sabe. ¿Ok? Entonces, usted va a ver ahí, hermano, hermana, que vienen palabras. Entonces, si usted las ve, por ejemplo, en español y busca un diccionario, ¿qué significa? Le va a dar ¿cómo se llama? Lo que significa, el significado. Y ahí va un poquito más a aprender. Y después, poco a poco, va aprendiendo más y más. Pero de eso se trata. Lo principal es guardarnos como vasijas, como tinajas limpias. Apartarnos del pecado, apartarnos de la maldad, vivir conforme a la voluntad del Eterno, y después puede venir el secreto de Yahweh. ¿Por qué te liberta el Señor del enemigo, del diablo? ¿Cómo te puedes libertar si no conoces los secretos? Los secretos están en la Torah. ¿Y qué es la Torah? El agua. ¿Y cuál es el secreto? El vino. El vino es el secreto. Supongamos que la Biblia dijera nada más que existen los enemigos invisibles llamados demonios, y que un demonio te esté afligiendo en algún área de tu vida. Pero Yeshua nos vino a revelar los secretos. El secreto es que, el conocimiento es que hay demonios, y lo sabes, pero que la Biblia no dijera cómo echarlos, no habría secreto. ¿Me explico? Nada más habría agua, o sea, conocimiento de que existen los espíritus malignos, pero no habría vino, no habría secreto de cómo. La revelación de cómo echar. Pero al estudiar la palabra, te dice Yeshua, miren, el enemigo vino a robar, matar y destruir, pero yo vine a dar vida y vida en abundancia. Dice, el que beba de mí, de mi agua, de esta agua, nunca tendrá sed jamás. Bebemos del agua, él es la Torah, él es la palabra, pero dice la Biblia que en él, en Yeshua, están escondidos los secretos
de la sabiduría y el conocimiento. El que no tiene a Yeshua no puede acceder al vino. Yeshua quiere darnos vino. Yeshua quiere que tengamos los secretos y los misterios revelados de Él para provecho de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros hogares, de nuestra vida común aquí en la tierra. No nada más lo espiritual, sino que eso es algo práctico. ¿Qué hizo Yeshua? Práctico. ¿Sí? Para algo que se iba a utilizar en la vida normal, natural, física, material. Así tú lees la palabra que es espiritual, pero cuando extraes el vino, la revelación, la conviertes en vino, eso te va a traer a tu mundo natural, físico y material, te va a traer las bendiciones que Yahweh tiene preparadas para ti. Y luego dice, la llenaron hasta arriba y entonces Yeshua les dijo en el 8, entonces les dijo, saquen ahora, saquen vino, saquen el agua de ahí, que ustedes pensaron que era agua, y llévenselo al maestresala, y se lo llevaron. ¿Quién es el maestresala? Maestresala es el encargado principal de arreglar los banquetes que se hacían. Él era el capitán, por decir, de meseros, vamos a decir ahora. ¿Sí? El jefe de todos los que se encargan ahí, los sirvientes que estaban ahí, pero era el principal. Entonces, él organizaba todo ahí. Dice, llévenselo al maestresala. Se lo llevan. Dice, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Este maestresala, vamos a llamarlo ahora en el mundo espiritual, los otros eran sirvientes. Vamos a decir, es un ministro de la palabra. ¿Sí? Un evangelista, pastor, etcétera, uno que es cabeza de un ministerio o algo. Ese es el maestresala. Los sirvientes es el pueblo común. ¿Sí? Y este maestresala no sabía de dónde había salido el vino. Es que hay así pastores, pastoras, ministros que no quieren conocer la profundidad real de la palabra. Se quedan encapsulados en sus mentes, no en la revelación de la palabra, sino en una religiosidad, en un legalismo, y están ahí en una organización religiosa, y su mente no se expande más allá a recibir los secretos. Entonces ellos lo único que ven es a veces, como dice ahí, un vino inferior. Y luego dice, ustedes le dan primero el vino bueno y después le dan el inferior. ¿Sí? Pero así no es la cosa. Primero no se da el buen vino. ¿Por qué? Porque cuando a alguien le dan primero el buen vino, se va a emborrachar rápido la persona. Es decir, si ustedes vienen aquí sin antes enseñarles los primeros rudimentos de la palabra del Eterno, o sea, las bases del Evangelio, y les doy a beber el vino de repente, pues se van a confundir y les va a caer de peso. Se van a marear. Hay gente que se ha mareado. Déjenme pasar. Hay gente que oye a veces, por eso yo siempre hablo, no se vayan a marear, no se confundan esto, porque hay gente que aún ni conoce lo esencial de una palabra y ya quieren sentirse arriba, y les empiezan a llegar, entre comillas, usted ha visto, revelaciones, que no son revelaciones, a la luz de la palabra ya no son revelaciones.
Hay pastores, yo conozco, ministros, que el Señor los ayude, pero se fueron más chuecos ya que nada. Ya no respetan la Torah, sino lo que oyeron ellos o lo que según sintieron. No es por sentir, ni es porque me habló un ángel del cielo, no. Todo es conforme a la palabra. Recuerden que la Biblia dice, a la ley y al testimonio, es decir, al agua de la palabra. Porque si es más de esto, es porque no les ha amanecido. Están en oscuridad todavía, aunque ellos piensan que tienen la luz. Y de ahí se hace una doctrina, y luego otra doctrina, y otra, y ustedes ven que hay muchas doctrinas, todas, cada quien por su lado. Y confunden, y luego terminan muy mal. Yo lo he visto, es triste. Yo por eso oro y hablo con mis amigos, con mis hermanos que son cristianos o de otra, o evangélicos, o protestantes. Porque hay mucha soberbia a veces y orgullo. Me da tristeza, porque yo conocí a muchos hermanos así. Y ahora los veo, hermanos. Es triste. Señor, tenga misericordia, yo oro por todos. Muchos, ¿sabe qué? Empezaron a perder la cordura mental. No uno le estoy hablando de varios. Por la doctrina, por la enseñanza que te fue dando, por lo que les dieron creer, por cosas que no vienen en la Torá. Unas sí vienen y otras les meten, entonces mezclado el vino. ¿Me está entendiendo? Pero no, el vino no se va dando así, el vino se va dando poco a poco. No le puedo dar una botella de vino a una persona que se emborracha con un vasito, con una copita. Por eso hay misterios, por eso Yeshua les decía, a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino de los cielos. Dice, a ellos no, a ellos les hablo por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no oigan y yo los pueda sanar. Muy dura esa palabra. ¿Por qué Yeshua no quería sanarlos? Porque estas personas no querían conocer verdaderamente al Eterno, su palabra. Andaban siguiendo otras cosas. Se iba por el lucro, por la vanagloria, por sentirse ungido, ¿me entiende? Por esas banalidades. Los misterios del reino de los cielos, los secretos, el vino se le da, dice la palabra, a los que aman a Yahweh. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, las que tiene preparadas Yahweh para los que le aman. Y es difícil hallar buen vino, hermanos, ahora en esta actualidad. Es difícil ver que alguien transforme el agua en vino verdadero. Porque agarra el agua, es decir, agarra la palabra y dice, la voy a transformar pues en lo que se me ocurre. Agarran un versículo de la palabra y dicen, ay, esta es una revelación. Y sacan cosas que a la luz de toda la Biblia, porque la Biblia no es un solo versículo, a la luz de toda la Torá, se da uno cuenta que están chuecas. Pero ¿de qué estamos hablando nosotros? Estamos hablando del Evangelio de Yeshua. Estamos hablando del secreto. A ti, hermano, hermana, no te hace provecho el frasco, sino la medicina. Sino lo que contiene ese frasco. Este es un frasco. La Torá, la palabra es un frasco. Es el recubrimiento por encima, es decir, la palabra simple por encima, pero adentro trae la medicina. Dice la palabra, mi palabra es medicina para todo tu cuerpo. ¿Por qué? Porque la palabra se convierte en vino, en el secreto, y lo que te sana es el secreto.
¿Sabe qué consejo le dio el apóstol Pablo a Timoteo? Le dijo, ya no bebas agua por tus constantes molestias de tu estómago, bebe vino. Y todos dicen, le dijo que se emborrachara. No, el vino que se bebe aquí habla la palabra de un vino también, vino dulce. Bebe vino. ¿Qué le estaba diciendo allá a Timoteo? Mira, esa enfermedad, lee la Biblia, está bien, se te va a quitar, pero no por encimita. Lo que te va a quitar la enfermedad es el vino. El agua no, le dijo, el vino. Dice la palabra, por su llaga fuimos curados. Y la gente lo lee de corridito. ¿Pero qué significa eso? Por su llaga salió sangre. Por su llaga. Pero la gente piensa, es la sangre de Yeshua y por la sangre de Yeshua yo me limpio, y piensan que se le embarra la sangre. No. Está hablando del significado profundo de lo que significó, lo que hizo Yeshua en el madero. Todo lo que contenía el misterio de dar su vida ahí por nosotros. Cuando tú lo entiendes, es el vino, la revelación, sabes que ya fue hecho. ¿De por qué se puso en el madero? ¿Cuál es la revelación? Un intercambio divino. Dice la palabra, el justo por los injustos. Esa es la revelación. Él llevó tus enfermedades para que tú no las lleves. Intercambio divino. Él toma tus enfermedades y te da su salud. Te da su vida. Cuando uno entiende, conoce estos secretos y misterios, que hay infinidad. Tu vida no es una vida monótona, ni nada más como lee la Biblia como una letanía, ni oras como una letanía, sino que ahora ya oras con inteligencia, con sabiduría, con entendimiento, con comprensión, y entonces todo eso lo chupa tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, y reaccionan a la verdad de la palabra, reaccionan al vino, porque son códigos revelados que están escondidos aquí. ¿Qué te está diciendo? Aquí tienen los secretos. Te está diciendo el agua, mi palabra. Yo te he dado también a ti autoridad, dijo. Te doy poder de convertirla en vino. Léela, escudriñala, y vas a ir viendo cómo esa palabra que estás leyendo la empiezas a ver rojear con el color del vino. ¿Me estás entendiendo? Empiezas a sacar el secreto y el misterio y dices, con razón, aquí está la salida. Esto es lo que yo necesitaba, el vino. Y luego dices, y te vas a dar cuenta y dices, y ya lo había leído, pero no lo había entendido. Porque es el vino lo que te trae la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Que un asunto que no podías arreglar se te arregla por el secreto, por el vino. Estás bebiendo del vino. Te pones contento, te pones alegre, te pones feliz, ¿o no? Se te va la tristeza, se te va la angustia, se te va la aflicción. Ya conoces los secretos, ya sabes que ya te dijo, ya tienes el vino, no te importa lo que las circunstancias digan, no te importa lo que está pasando en tu vida, tú ya conoces el secreto. ¿Sí? El secreto tiene siempre que venir acompañado, siempre, no hay otra manera, de fe. Creer verdaderamente. Porque todo lo que se manifiesta aquí es una creencia. Yo estoy aquí parado porque yo creo que soy pastor, que Yahweh me dijo, y aquí estoy, que conozco un poco de la palabra y te estoy dando la palabra. Es una creencia. Tú crees que eres trabajador, tú crees que el Señor te bendice, tú crees que se te abren las puertas, eso te viene. Ese es
el secreto. El secreto es que Él dijo, lo que digas te será hecho. Ese es el secreto. Dice, pero ore, pida con fe, creyendo, sin dudar. Ese es el secreto. Para poder convertir el agua en vino, hay que tener fe. Es decir, hay que creer lo que dice la palabra. Y hay que escudriñarla. Y cuando ya te reveló, y si no entendiste, la vuelves a leer. Tú quieres saber, yo sí soy. Quieres conocer, si no entiendes, vuelvo a buscar. No entiendo, investigo por aquí, por allá, no sé, no le entiendo. A ver, dime, ahí está el Señor hablando. ¿Cómo te habla? Te habla a tu interior, a tu espíritu, y de tu espíritu a tu alma, de tu alma a tu cerebro, de tu cerebro a tu cuerpo físico, y de ahí se materializa todo. Esos son los misterios y secretos del reino de los cielos. Imagínese usted lo que nos está diciendo el Señor, y para terminar, dice aquí el versículo 11. Este principio de señales, o sea, de milagro, hizo Yeshua en Caná de Galilea y manifestó, escuche usted, manifestó. Eso es lo que tú quieres, ¿no? ¿O no? ¿O quieres que nada más se quede así como en las nubes flotando lo que tú quieres? ¿O quieres que se te manifieste? Bueno, y manifestó su gloria. Y sus discípulos, mire ustedes, andaban con él, y ahí dice, creyeron en él, apenas le creían. Eran discípulos, hasta que vieron el milagro, le creyeron. Pero ¿qué dice Yeshua? No es así. No es por ver, es creer primero con fe en lo que te dice la palabra, y se te va a manifestar su gloria. ¿Y cuál es su gloria? Que Él te quiere dar los deseos de tu corazón. Él quiere ayudarte en todo, bendecirte en todo, protegerte, guardarte, pero tienes que cambiar el agua en vino. Y tenemos que hacer vasijas, hermanos, llenarnos de la palabra y decirle a Yeshua cuando estés ahí oyendo cuando vayas a leer la palabra, y en oración también, le dice, Señor, me estoy llenando de tu agua, de tu palabra, pero quiero que esta palabra se convierta en vino. Ya sabe que vino en hebreo es yayin, y yayin es el número 70, pero también corresponde el número 70 a la palabra sod, que significa secreto. Te está revelando eso el Señor, y te quiere decir que tú le dices, Señor, revélame el secreto que está en esta palabra, el misterio que es de bendición para mí y para otros. Quiero conocer más de ti, quiero beber más de ti, de tu vino. Convierte, por favor, esta agua que me estás dando de la palabra, conviértela en el secreto, en el vino. Porque quiero gozarme y alegrarme en ti, en tu palabra. Y la palabra secreto, sod, también significa comunión. ¿Qué te está diciendo el Señor? Que cuando tú lees la palabra, en comunión con Él, en oración, te va a revelar los secretos. Pero tienes que estar solamente tú y Él. ¿Ok? Aunque si no puedes orar mucho tiempo, etcétera, pero tómate unos minutos, pero concentrado en Él. ¿Lees alguna palabra y no la entiendes? ¿Qué significa, Señor? Revélamelo. ¿O qué significa esta enseñanza para mi vida? Revélamela. ¿O qué me quisiste decir con esto, Señor? Revélamelo. Dame el vino. Convierte esta palabra en vino, esta agua en vino, Señor, para mi vida. Quiero embriagarme y gozarme en tu presencia, de tus secretos, de tus misterios. Y verás cómo Él te va a responder. Y por último, decirles que, ¿sabe quiénes se vinieron a dar cuenta ahí que había convertido el agua en vino? Los obedientes. ¿Sí? ¿Quiere que vea quiénes son los obedientes? Ve ahí el versículo
7. Yeshua les dijo, llenen estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, saquen ahora y llévenla al maestresala, y se la llevaron. Ellos pudieron haber dicho, pues si él no es el maestresala, él no nos manda, nosotros somos los sirvientes de para acá, el que nos ordena es el maestresala. ¿Me entiendes? Y luego dice, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, ¿qué sintió el maestresala en ese momento? ¡Wow! Como decía una, ¡wow! Este es el mejor vino que yo he probado. Y luego dice, sin saber él de dónde era. Entonces, cuando viene de los chamayín directamente, te vas a gozar. Aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Entonces, ¿quiénes lo sabían? Los sirvientes. ¿Qué quiere decir eso? Los obedientes, los servidores, los que buscan al Eterno con entrega, con compromiso, con responsabilidad. ¿Me entienden? Entonces está diciendo, el que es un servidor obediente a Yeshua le está dando las órdenes, que llenen sus tinajas, que las llenen hasta arriba de su palabra, él les va a transformar el agua en vino, la enfermedad en salud, es lo que está diciendo, la pobreza en riqueza, el caos en orden, la tristeza en alegría. Eso es lo que está hablando. Porque Yahweh es bueno. Bendito es el Eterno. Bueno, aquí terminamos con esta enseñanza, hermanos, hermanas, allá en naciones, amigos, amigas. Espero que sea de mucha bendición para sus vidas. Ponga en práctica lo que les digo. Todo lo que yo les digo aquí es para ponerlo en práctica. Y usted verá al tiempo de Yahweh cómo se va a manifestar la gloria de Yeshua en su vida. Porque manifestar no quiere decir nada más de oídas que había oído, no, manifestar es que las voy a ver realizadas en mi vida. Los deseos de mi corazón. Porque Yahweh, Yeshua, el Ruach HaKodesh, así lo quiere. Señor les bendiga, el Santo de Israel sea con todos ustedes. Usted puede convertir el agua en vino para su bendición. Amén y amén.